Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo la primera rutina de limpieza motivadora del 2026, así que espero que os guste, os motive y que os acompañe para hacer las tareas del hogar o limpiar vuestra casa si la tenéis hecha un desastre como yo. Ya habéis visto cómo estaba mi casa. Este vídeo lo grabé el día 1, el día de Año Nuevo, después de celebrar la Nochevieja aquí en casa con la familia. Mis suegros se quedaron a dormir, así que al día siguiente me tocaba limpiar y ordenar toda la casa para empezar el año con buen pie. Espero que hayáis tenido una buena salida y entrada de año y aprovecho para desearos un 2026 espectacular. Así que después de prepararme un buen cafecito para coger fuerzas, lo primero que voy a hacer es recoger el sofá cama y poner las sábanas a lavar. Esto que acabo de echar en el tambor es oxígeno activo, siempre he hecho 2 cacitos junto con las sábanas y después utilizo mi detergente habitual y suavizante, que uno de mis favoritos es el Flor, porque me gusta que las sábanas huelan súper bien. Este sofá cama es de Band Unique y estoy muy contenta con él. Lo que más me gusta es su diseño, me parece precioso. Y otra cosa que me encanta es que es muy fácil de convertir en cama y después volverlo a cerrar, como estáis viendo en el vídeo. Y también tiene un pequeño arcón dentro para almacenar cosas, que eso siempre viene muy bien. Después de colocar los cojines, pulverizo un poco de este eliminador de olores que es mi favorito y lo compro en Zeeman. En el salón tenía que recoger la mesa plegable, que es la que habíamos usado para cenar por la noche. Este tipo de mesas son un salvavidas cuando tienes invitados y no cabéis en la mesa del comedor. Nosotros éramos 6 y en nuestra mesa de comedor no cabemos. Caben 4 personas muy bien, 5 un poco apretaditas, pero 6 ya me parece muy difícil, así que utilizamos esta, que ni siquiera es nuestra, es de mi madre y ella nos la presta, porque la utilizamos solamente una vez al año, que es cuando somos más de 4 personas en casa. Ya habéis visto que cuando está plegada ocupa muy poco espacio y además lleva un asa para poderla llevar de un sitio a otro con facilidad. Se puede guardar en el canapé, lo alto de un armario, incluso dentro de un armario o en el trastero, en el garaje, donde sea. Al final, en las casas pequeñas nos tenemos que apañar con este tipo de cosas. Nosotros no necesitamos una mesa más grande, primero porque no nos cabe y porque para nosotros 2 con esta tenemos más que suficiente. Yo creo que una casa tiene que ser cómoda y práctica para las personas que viven en ella y a mí personalmente no me compensa tener una mesa de comedor enorme que hace que no me pueda mover bien por el salón o por el comedor para una vez al año que somos más de 4 personas. Si tuviera un comedor enorme pondría una mesa enorme, pero no es el caso, así que para eso han inventado las mesas plegables. Si os interesa, pedidme el enlace en los comentarios y os lo mando. En Amazon tenéis un montón e incluso las hay más grandes. All the things I would do
Voy a llevar este sillón a la otra habitación, que lo tenía aquí de forma provisional, porque como os decía antes, en las casas pequeñas hay que hacer malabares en ocasiones así especiales. Este sillón va donde está el árbol, lo tuve que quitar para poner el árbol, lo llevé a la habitación del ordenador o de invitados para que me entendáis, pero para abrir el sofá cama lo tuve que sacar al salón. La verdad es que ya tengo ganas de que todo vuelva a la normalidad y quitar la decoración de Navidad, que de hecho yo la quito después de Reyes, así que le quedan los días contados, y que el sillón vuelva a su sitio normal y la palmera a su sitio normal y que la casa respire un poco en general. Yo creo que me gusta por igual poner la decoración de Navidad y después quitarla cuando llega el momento, porque siento como que la casa hace un reset, no sé, todo respira más, está más ligero. Y también es momento de poner decoraciones nuevas, no sé. Ahora voy a seguir con la limpieza diaria, que sería aspirar el sofá, limpiar la mesa de centro de cristal, que madre mía cómo estaba la mesa, y poco más. Limpiar el espejo, aspirar el suelo. El mueble de la tele no lo voy a limpiar porque lo había hecho el día anterior. Y como hoy tenía bastantes cosas que hacer, sobre todo en la cocina, he querido hacer solo lo más necesario. Aprovecho para comentar que esta aspiradora que estoy utilizando en el sofá es la misma que uso para el suelo. Es una aspiradora de escoba que se convierte en aspiradora de mano. Lo digo porque leo muchas preguntas en relación a la aspiradora. Es muy práctica, la verdad, porque es 2 en 1. Y es la Dreamy V11. Yo la compré en Amazon, ya no la venden, pero la tienen en MediaMarkt. Y relación calidad-precio está súper bien. Esto no es ninguna publicidad, la compré yo misma hace como 6 o 7 años y fue una de las mejores compras que hice. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my tune to out, to out. Ooh, I love it. Crank it up, yeah, yeah, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Turn it up on a higher level. Turn it up
En este tiempo la lavadora ya había terminado, así que voy a sacar las sábanas y a meterlas en la secadora. Y voy a seguir con la limpieza de la cocina, que es donde tengo el desastre más grande. Parece mentira, por poco que hagas, cómo se pone la cocina. Nosotros en Nochevieja no cocinamos prácticamente nada porque pedimos la comida, pero sí que preparamos gambas, el postre y poca cosa más. Pero entre platos, copas y demás se pone todo fatal. Había dejado un lavavajillas programado la noche anterior, que es lo primero que voy a hacer ahora, vaciar el lavavajillas para volverlo a cargar, pero ya no me cabía más, así que todo lo que quedaba lo dejé para el día siguiente. Y menos mal de lavavajillas, para mí es uno de los mejores inventos que han hecho porque te quita muchísima faena. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me go, go, go. You don't think about me no more. Why can't I just let it go? Let it go, go, go. Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Let me know, no, no. Someday I will make you answer for all of your mistakes, but I'm way too weak now, crawling on. Voy a meter todo lo que pueda en el lavavajillas para dejar esto un poco más despejado, menos las copas grandes que las voy a lavar a mano. Las copas pequeñas de cava sí que las voy a meter en el lavavajillas porque no me cabe el estropajo dentro y además odio fregar estas copas tan pequeñas. Un año se me rompió una fregándola, casi me cortó la mano, bueno, horrible. Así que ahora con mucho cuidado porque son muy delicadas, pero las meto en el lavavajillas. Por cierto, os quiero contar sobre las velas nuevas de vainilla de Mercadona. Estoy muy disgustada porque no me gustan nada. Es que directamente es otra vela. No huelen igual, no me gusta nada cómo huelen y no queman nada bien. Por lo menos la que yo he encendido me ha hecho efecto túnel. Siempre os he comentado que lo que más me gustaba de las velas de vainilla de Mercadona, además del olor, era que la cera se consumía totalmente, no quedaba cera en las paredes del vaso y el vasito quedaba totalmente limpio. Pues con estas no pasa. No sé qué ha pasado, habrán cambiado de fabricante por algún motivo, pero yo personalmente no las voy a volver a comprar porque no me han gustado nada. Compré 2 y tendría que haber comprado solo una para probar. En fin, que no pasa nada, es una vela, ¿vale? Pero bueno, era mi favorita y lo que hace siempre Mercadona, que quita las cosas que más nos gustan. Contadme en comentarios si las habéis probado, qué os parecen, si os gustan, si no os gustan. Y bueno, a modo de recomendación, si sois de Cataluña y tenéis algún supermercado Bonpreu cerca, os recomiendo las velas que tienen de vainilla. No son iguales que las de Mercadona de antes, pero se le parecen bastante. Y si tenéis alguna otra recomendación de alguna vela parecida, por favor, dejádmela en comentarios. I really thought that I knew
Esta bandeja del horno es otra de esas cosas que no me gusta nada fregar. Es muy grande, no me cabe bien en el fregadero y lo salpico todo y siempre me resulta muy incómoda de lavar. Pero la uso muchísimo porque es grande, me cabe más cantidad y es donde mejor me apaño para cocinarlo todo junto. Aunque últimamente estoy pensando en comprarme 2 bandejas más pequeñas, medianas, para poder hacerlo igual en el horno, pero que luego me resulte mucho más fácil limpiarlas. Se me olvidaba contaros que el día 1 de enero, después de dejar mi casita limpia, me fui por la tarde con unas amigas a ver la película de La Asistenta, que la estrenaban ese mismo día 1 en cines y me gustó mucho. Es una película basada en el primer libro de la trilogía de La Asistenta y sí que tiene algún pequeño cambio, pero es bastante fiel al libro. Contadme en comentarios si la habéis visto y qué os ha parecido o si queréis ir a verla. Y bueno, si no habéis leído el libro, aún así os recomiendo que vayáis, y incluso mejor, porque así no sabéis lo que va a pasar y os sorprende más. Hit you up, I'm on the other side. I miss you. Take you off, I came in way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar. Para las encimeras el producto que estoy utilizando es el multiusos de Fabulosa con aroma a Navidad, que lo encontré hace unas semanas en Action y me gustó mucho cómo huele. Y quería aprovechar la época del año para utilizarlo. Es el mismo que he usado en la mesa del comedor. Los multiusos de la marca Fabulosa van bien para muchas cosas, incluso para la grasa de la cocina y para el acero inoxidable. Por eso me gustan tanto, además de que huelen súper bien. In between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. Para la placa de inducción utilizo este spray que es de Mercadona y es mi favorito para limpiarla, aunque es específico para ello y a mucha gente no le gusta tener un limpiador para cada cosa, pero es que realmente me va muy bien para la limpieza del día a día. Si no tenéis este producto o uno similar, os recomiendo que limpiéis tanto la placa de inducción como de vitrocerámica con Cif crema. La deja súper bien y además el Cif es un producto que podéis usar para muchas otras cosas. De hecho, muchas veces la limpio con Cif, sobre todo cuando está muy sucia o tiene esos cercos que no se van con nada. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Bueno, poco a poco esto ya va pareciendo otra cosa. La verdad es que la sensación de ir limpiando la casa y ver cómo todo va cambiando es muy satisfactoria. No sé muy bien cómo explicarlo, pero el estado de mi casa tiene un impacto brutal en mi estado de ánimo. Y cuando la casa está hecha un desastre, siento que todo lo está. Y mientras limpio, siento que no solo estoy ordenando por fuera, sino también por dentro. Como si al limpiar mi casa me estuviera limpiando un poco a mí también. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer
Para hacer una limpieza un poco más profunda del fregadero, además de la limpieza normal, me gusta echar un taponcito de Zoflora en el desagüe. Es un desinfectante concentrado aromático que deja un olor increíble en la cocina, además de desinfectar y eliminar los malos olores. Sobre todo después de cocinar alimentos con más olor como gambas y cosas así, que siento que todo se queda un poco más cargado. Lo compro en Amazon, es bastante caro porque viene de Reino Unido, así que solo lo compro cuando hay ofertas. Pero me encanta, creo que vale muchísimo la pena y no he encontrado aquí en España ninguno que sea igual. Por eso lo uso muy de vez en cuando, para que no se gaste demasiado rápido. Y para terminar el día de hoy, quiero bañar a mis pequeñas para que empiecen el año bien limpitas. Lo primero que voy a hacer es poner su camita a lavar en la lavadora y la lavo con mi detergente habitual. Y en lugar de suavizante pongo un poco de vinagre de limpieza en el cajetín del suavizante. Yo a ellas las baño una vez al mes. Es lo recomendable porque si se bañan más a menudo se les puede retirar la capa protectora natural de la piel. Así que una vez al mes está perfecto. Y algo muy importante si tenéis mascotas es que tengáis una buena higiene del animalito, porque ayuda muchísimo a que la casa se mantenga limpia y sobre todo a que no huela mal. A veces me preguntáis cómo hacer para que la casa no huela teniendo perritos y para mí la clave está en eso, bañarlos una vez al mes o cada 2 meses, pero bañarlas o bañarlos frecuentemente y mantener limpias sus camitas, mantitas, juguetes y todo lo que usan a diario. Y si me pedís más recomendaciones, para mí también es muy importante limpiarles las patitas al llegar de la calle. Igual que nosotros nos quitamos los zapatos al entrar en casa, ellas toda la suciedad la traen en las patitas y luego se suben al sofá, a la cama y se ensucia todo. Así que para mí es súper importante limpiarles las patitas al llegar de la calle, ya sea con toallitas, con una bayeta o con lo que sea. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. La verdad es que se portan muy bien y a Pompi le encanta el secador. Cuando lo ha escuchado ha venido corriendo, mirad dónde se me pone para que le tire aire. Es tremenda. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. A good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it up, we had its time to say bye, baby, bye. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y que os haya acompañado mientras hacíais vuestras tareas para empezar el año con la casa bien limpia. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Y sobre todo, hypear el vídeo, todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido.
Os leo en comentarios, me hace súper feliz leer vuestros comentarios, para mí significan mucho y os digo de corazón que intento contestar todo lo que puedo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!